Muchas gracias. Pues yo me siento muy afortunada de que me hayan permitido dar la voz a estas personas que están justo en la lista de espera, esperando pacientemente por recibir un trasplante de cualquier tipo, no nada más de córnea. Y pues quizás esta sea la plática menos científica del día, porque yo quisiera sensibilizar a todos los presentes acerca de un tema del que no nos gusta hablar mucho a pesar de ser mexicanos, que es la muerte, que quisiera que no se vea solo como un acto de compasión, hablando de donación en específico, sino una herramienta que podemos utilizar para brindar apoyo y alivio a las familias que tienen una persona que ha fallecido y además un acto de trascendencia para mejorar la calidad de vida de los receptores. Entonces les quiero contar un poquito de números para que nos demos cuenta de cuál es el problema. Pues México pues no brilla por ser uno de los primeros lugares en donación a nivel mundial. Tristemente ocupamos el lugar número 42 en trasplante de órganos, tenemos una tasa de donación muy baja de 10 a 15 por cada millón de habitantes. Sin embargo, el trasplante de córnea constituye el 38% de la lista de espera, eso es más de un tercio. Y pues específicamente la córnea, a pesar de ser un tejido muy pequeño, es el único capaz de restaurar por completo la función de un órgano. Y obviamente estamos hablando de una discapacidad completamente reversible. Y hay que verlo más allá de la recuperación de la discapacidad, sino el impacto económico que tiene no solamente en el individuo, sino en el mundo de la familia. Muchos de los receptores que están esperando son padres de familia, madres que no pueden trabajar, y cuando tú le devuelves la visión a una persona, devuelves a un individuo a la fuerza laboral incluso de un país. Bueno, entonces, ¿por qué tanto problema con esto? Pues en México tenemos aproximadamente 20,000 personas esperando un trasplante de órganos y tejidos. Lamentablemente que esto no es desconocimiento, pues tenemos una cultura de donación mínima, pero les voy a platicar de otros problemas. Puesto que la población en el mundo hospitalario solo accede a donar sus órganos en el 10% de los casos, todos diríamos, bueno, pues la culpa entonces es de los donantes, ¿no? Porque los mexicanos no donamos, porque no sabemos qué es la donación para empezar. Pues bueno, los programas de difusión y fomento son trascendentales, aunque muy ausentes en nuestro país. Quiero enseñarles estas gráficas que me parecen muy interesantes, que es un zoom un poquito a lo que a la doctora Valeria nos presentó en la mañana. Este es el número de trasplantes que hacemos por año en México, en todo el país. Ha subido mucho desde el 2007, como ven aquí, 2,600 trasplantes, y tuvimos un pico en 2018 de 4,300, que fue acercándonos al doble. Obviamente tenemos aquí una descendencia que va ligada a la pandemia y nos estamos recuperando, 2,200 trasplantes. Entonces yo diría, bueno, vamos muy bien, ¿no? 2,000 son un montón, pero cuando hacemos un zoom a de dónde provienen estos tejidos, prácticamente al inicio de los programas, mitad y mitad eran de origen nacional y de origen extranjero. Después se hizo una política en la que el Centro Nacional de Trasplantes iba a encargar del registro y la educación de los profesionales de la salud, y entonces por aquí en 2010 ven que empezó a aumentar la gráfica, y eso fue porque se profesionalizaron los médicos. ¿Y qué les dan a los médicos? Pues los médicos ahora se llaman coordinadores de donación, que es la persona legalmente encargada de acercarse a pedir la donación. Porque yo quisiera dejarlo como una pregunta abierta, pero ¿cuántos de los presentes sabemos qué se necesita para donar cualquier tipo de tejido? ¿O cuántos de nosotros podríamos incluso asesorar a nuestros familiares acerca del proceso? Seguramente 3 levantaríamos la mano en este auditorio. Ahora imagínense en la población nacional. Entonces, los médicos tienen una especialidad en los hospitales que tienen licencias para trasplante, en la que solo el coordinador de donación, que es un médico que sabe cómo cuidar a un donante de órganos y que sabe un poco de tanatología, tiene la sensibilidad de acercarse a la familia a pedir la donación, pues se profesionalizaron, y entonces aquí se vio cómo aumentó la donación a nivel nacional. Entonces, por ahí del 2015, un tercio de nuestros donantes eran de origen extranjero. Entonces, si se fijan, se invirtió la cantidad de donantes que obteníamos en el país. Este 2020, como les dije, tiene que ver con la pandemia, pero actualmente otra vez bajamos la tasa de donación en México. Entonces, como yo decía, el problema son los donantes, el problema es la gente, la que no sabe por qué hablamos de donación. Y pues fíjense que cuando le preguntan, como en esos programas, a un mexicano en el Zócalo, lo agarran y le preguntan, señor, ¿usted donaría cuando muera o donaría un cachito de su familia después de la muerte para ayudar a las personas? Es curioso que el 75% de las personas dice que sí.
Eso quiere decir que, pues, como hemos visto en situaciones de crisis en nuestro país, los mexicanos aparentemente tienen mucho corazón, están sensibilizados, ellos quisieran hacerlo. Pero ¿qué pasa en la vida real cuando se les pregunta en un hospital? Pues, ¿qué creen? Que 57% de las entrevistas familiares terminan en negativa. ¿Y a qué se ha asociado esto? A la religión, es cierto, porque muchos pacientes les preguntan, oiga, queremos saber si su familiar ha escuchado hablar de la donación. Pues no, y seguramente Diosito no quería que donara porque no lo puedes ver cuando llegues al cielo, creen que les van a sacar los ojos durante el proceso de procuración. Entonces, ¿quién tiene que desmitificar esto? El profesional de la salud que está en un hospital. Obviamente todos creemos que es cultural, no sé si recuerdan que el Día de Muertos se festeja en nuestro país, entonces nosotros hacemos una oda a la muerte, la festejamos, entonces tal vez no va tanto por ahí en la cultura, ¿cierto? Más bien, ¿qué creen? Que los pacientes se quejan y están enojados cuando fallecen sus familiares. El 80% de las negativas familiares en el ámbito hospitalario se debe a la insatisfacción del sistema de salud, porque estamos hablando de un muchacho de 20 años que tal vez estaba trabajando y se cayó de un andamio porque era albañil, el paciente tiene muerte encefálica, es el donante ideal para ser donante de órganos. Y pues, ¿qué creen? Que en el centro donde lo están atendiendo el policía le habla mal a la familia, el médico no le dio informes porque no llegó a tiempo, no dejan pasar a más familiares para que lo acompañen, no le explican qué significa que él ve en el monitor que está latiendo su corazón y entonces ese paciente fallece. Y cuando se acerca el coordinador de donación, casi es, ¿ha escuchado usted hablar de la donación? Lo que pasa es que se indignan y se enojan porque todo el sistema de salud los trató mal y ahora ¿con qué vergüenza llegas tú a pedirle que done cuando lo trataron mal, cuando todavía estaba al borde de la vida y la muerte? Obviamente hay muchos desacuerdos familiares porque cuando uno no lo habla con su familia, pues es bien difícil que la gente lea el pensamiento en un momento agónico. Entonces esto lleva a desacuerdos familiares con los padres, con los hermanos, con los abuelos y, como les decía, pobre comprensión del diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, ¿cuáles son las limitantes en nuestro país? ¿Sí son los donantes? Pues sí, por ahí un poquito, pero también es un poco el modelo con el que educamos a nuestros médicos. La legislación mexicana está hecha para generar donantes multiorgánicos. Como les dije, un donante multiorgánico es un paciente que muere de muerte encefálica. Eso quiere decir que para que yo pueda donar mis órganos, el corazón tiene que estar latiendo para proveer de irrigación sanguínea. Eso no pasa en tejidos. Nosotros manejamos tejidos avasculares, entonces puedes obtener córneas, hueso, músculo esquelético hasta 24 horas después de que falleció la persona. Entonces tienes 24 horas para acercarte a la familia, no requieres infraestructura carísima. La mayoría de las procuraciones de córneas se pueden hacer en el anfiteatro, en el pasillo, en la sala de urgencias. Nos tardamos 20 minutos en hacer una procuración de ambas córneas. Es económica, un medio de preservación de córnea vale aproximadamente 800 pesos versus 4,000 pesos que vale un litro del medio de preservación para los órganos. Y pues otra cosa importante es que el sistema de salud en México está dividido, divide a nuestros donantes en sector público y privado. Entonces, un donante en el sector público tiene que donar en el sector público y distribuirse en el sector público. Eso quiere decir que si el mejor receptor por HLA está en un hospital privado en otro estado, no va a tener acceso a él porque falleció en el sector público. Entonces, eso es una limitante porque estamos asignando por hospitales y sectores en lugar de pacientes. Y pues obviamente, como inicié diciendo esto, los programas de sensibilización. Hablando un poquito de la infraestructura, que es un pie del que cojeamos nosotros, hay mucha falta de equidad en la distribución del tejido. Se los voy a enseñar una gráfica más adelante en la que es muy evidente la centralización del sistema de salud. Eso quiere decir que pocos hospitales de tercer nivel realizan trasplante de córnea en nuestro país, únicamente 4 estados se llevan el 90% de los trasplantes. ¿Por qué? Porque muchos de los programas gubernamentales no cubren el trasplante de córnea o no tienen los insumos necesarios, o incluso los insumos se terminan cuando está terminando el año. Y otro problema muy importante es que tenemos muy poco personal entrenado en procuración. Se creía anteriormente que el oftalmólogo, al tener entrenamiento quirúrgico especializado, tenía que ser el procurador. Pues les cuento que no, cualquier persona que esté en el sector salud o no, simplemente que trabaje en un hospital que tenga licencia puede ser entrenado y realizar una procuración de alta calidad.
Entonces, como ven en esta gráfica con respecto a la centralización, pueden ver cómo la Ciudad de México hace alrededor de 600, 800 trasplantes al año, seguido del Estado de México, Nuevo León y Jalisco, que son los 4 estados que más trasplantan en nuestro país. Hay estados que ni siquiera figuran en la lista, lo cual quiere decir que, por ejemplo, Chiapas ni siquiera tiene trasplantes. Esas personas no tienen acceso a un sistema de tercer nivel en el que se puedan trasplantar. Así que, pues quisiera terminar esta plática con algunas reflexiones para ustedes que quisiera que se lleven a casa. Uno, pues tal vez decidir si uno quisiera ser o no un agente de cambio con respecto a la donación. Si yo no quiero serlo y no me interesa el tema, pues bueno, no hay más, lo tratará mi familia cuando yo fallezca, porque lo que sí es una realidad en la medicina es que nosotros luchamos para preservar la vida y trabajamos con probabilidades biológicas durante toda nuestra carrera profesional, pero no una probabilidad, sino una certeza es que nosotros vamos a fallecer, nosotros y muchos de nuestras personas queridas. Entonces me parece sorprendente cómo muchas veces hablamos con nuestra familia de la herencia. ¿Quién se va a quedar con mi coche? ¿Quién se va a quedar con mi casa? Pero nunca hablamos al final de mi vida qué es lo que quiero para mi fallecimiento, cómo me van a enterrar, cuáles van a ser las ceremonias funerarias, qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo fallezca y si tal vez me gustaría ser un donador. Entonces, para ser un agente de cambio uno tiene que decidir si quiere o no hablar de esos temas en la familia. Después concientizarnos a nosotros mismos, educar a la gente que está alrededor de nosotros y bueno, si yo no sé del tema, pues tal vez no desorientar ni a la familia ni a las personas que se acerquen a preguntarnos. Y bueno, finalmente uno que es un poco controversial es no obstaculizar, que pues a mí me dijeron que si no ayudas mejor no estorbes y eso aplica a muchos médicos en el sector salud, porque a veces los médicos en el sector salud creen que un coordinador de donación va a quitarle tiempo, va a hacer que se vaya más tarde, va a llamar al Ministerio Público, va a llenar de trámites el hospital, entonces entorpecen los trámites de la donación en lugar de ayudar. Y bueno, los dejo con esta frase, el médico en su dedicación a la vida siempre puede ser un guardián compasivo de la muerte, que eso somos, un acompañante al final de la vida y eso implica apoyar y tal vez ser un donante. Muchas gracias. Doctora Pedro, muchísimas gracias. Yo creo que por fines del tiempo seguiríamos con el siguiente módulo, el doctor Lima, retinopatía del prematuro.